Buenos días, bienvenidos al webinar de esta mañana. Mi nombre es Laura Useros y soy la responsable de marketing de Talentia. Para aquellos que no nos conozcáis, deciros que Talentia es un editor europeo de soluciones para el área de recursos humanos. Llevamos más de 20 años en el mercado, pues ayudando a las medianas y grandes compañías a digitalizar sus procesos del ciclo de vida completo del empleado dentro de las compañías. Desde la selección, la formación, la evaluación, los planes de sucesión y carrera, compensación y análisis salarial. Pues bien, en el webinar de hoy lo que os vamos a contar o vamos a hablar es sobre Strategic Workforce Planning. Es un nuevo módulo que ha lanzado Talentia, pero vamos a tratar de hablar de este concepto y de cómo la tecnología os puede ayudar a planificar la fuerza laboral dentro de la compañía. Para ello me acompaña mi compañero Álvaro García. Álvaro García es Partner Success Manager de Talentia. Buenos días, Álvaro. Álvaro, pues bueno, contextualizará un poquito este concepto y analizará o explicará qué es lo que de qué trata este concepto y lo que opinan los analistas del mercado en relación a este tema. Y a continuación, Miguel Donet, Business Manager de Talentia. Buenos días, Miguel. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Laura? Hola, Álvaro. Buenos días. Bueno, en una segunda parte del webinar nos explicará y mostrará cómo la tecnología ayuda a planificar la fuerza laboral pues a través de la tecnología de Talentia. Sin más, os voy a dejar a vosotros el mando. Lo único deciros que cualquier pregunta o duda que os vaya surgiendo a lo largo del webinar, tenéis a vuestra disposición un chat en el que nos podéis hacer llegar vuestras consultas y al finalizar el webinar daremos respuesta a aquellas preguntas que nos hayáis hecho. Sin más, Álvaro, te doy paso. Muchas gracias y hasta luego. Gracias, Laura. Bueno, pues buenos días a todos. Como comentaba Laura, el objetivo de hoy es poner en contexto en qué consiste la planificación estratégica de la fuerza laboral en las compañías y a continuación ver cómo llevamos esto a cabo en una solución tecnológica, ¿de acuerdo? Bueno, pues como sabéis, recientemente, hace concretamente un par de semanas, Gartner lanzaba su famoso estudio que lanza anualmente. Este año casi ha triplicado el volumen de participantes de la encuesta en más de 60 países y si os fijáis en la imagen, el tercero de los puntos hace referencia a la planificación estratégica de la fuerza laboral. Es verdad que el 1 y el 2, si nos fijamos en la siguiente diapositiva, mantienen el orden respecto al año anterior. Aparece también el concepto de Change Management, que lo teníamos también este año en la misma posición, la cuarta posición. Y el que, digamos, ha descendido a algunas posiciones es la parte de tecnología de recursos humanos. Y el que ha subido, como veis, si lo comparamos con el de 2024, en la sexta posición, es el de Workforce Planning. Bien, como nos traslada Gartner en dicho informe, el 66% de los participantes coinciden en que la planificación estratégica de la fuerza laboral está limitada puramente a la plantilla que tienen actualmente las compañías. Es decir, esto implica que las compañías no estén pensando en el medio o en el largo plazo, sino en el corto plazo. Y matizan, el 61% de estos coinciden en que los esfuerzos se limitan únicamente a una planificación a un año vista. Insisto, creo que esto no es nuevo, como sabéis, pero es verdad que las compañías están empezando a poner cada vez más foco en este sentido, ¿no? En el corto plazo, pero lo estratégico es pensar en el medio y en el largo plazo. Nos ha llamado la atención una de las frases que comenta Gartner en su estudio con relación al riesgo del talento y dice así, dice que los líderes de los humanos deben utilizar datos para identificar y comunicar los principales riesgos de talento con el fin de ejecutar la estrategia marcada por la compañía. Y dice, el riesgo de talento es la ausencia, escasez o desalineación de recursos de personas, habilidades, conocimientos y experiencias necesarios para cumplir los objetivos y metas estratégicas.
Claro, esto es cuanto menos significativo atendiendo, por ejemplo, al volumen de personas que tenemos en paro, ¿no? Hablaba el otro día de que alrededor de 2,5 millones de desempleados tenemos en el país y que 8 de cada 10 compañías no encuentran talento. Por eso digo que es cuanto menos sospechoso, ¿no? Gartner, en el estudio que os comentaba, digamos que hace referencia a que la planificación estratégica no es una cuestión solamente de la plantilla actual, sino que, como comentaba anteriormente, debemos de pensar o poner foco en el medio y largo plazo, máxime en aquellas posiciones que son críticas en las organizaciones. Y apuntaban a que únicamente el 15% de las compañías actualmente están poniendo en práctica este tipo de método o de metodología. ¿Qué, por qué y cómo debemos poner esto en marcha? ¿Qué debemos hacer? Pues en primer lugar, evaluar cuál es la situación actual de nuestra fuerza laboral en términos de capacidades, qué es lo que tenemos en la compañía y qué capacidades tienen nuestros empleados, cuáles son las necesidades que tenemos y hacer un análisis de esas brechas que pueda haber entre las capacidades que requiere la organización en cada uno de los puestos de trabajo y las capacidades que tienen estos empleados. ¿Por qué? Porque debemos de dar respuesta a unos objetivos de negocio, a la visión que tiene la compañía y porque debemos de ser capaces de dar respuesta también a las capacidades que requieren los puestos de trabajo y lo que va a demandar en los próximos años en términos de conocimiento sobre todo y también de habilidades. ¿Y cómo podemos pasar a este estado deseado? Pues mediante estrategias, mediante planificaciones, mediante políticas que definen las compañías para la función o el ámbito de recursos humanos, haciendo inversiones, obviamente, y con cambios necesarios. A veces no todos los cambios son buenos para todos los profesionales, pero es verdad que hay que hacer cambios que pueden marcar un antes y un después en las organizaciones. Por otro lado, Fosway, como conocéis, es el principal analista de la industria de recursos humanos que analiza anualmente las distintas soluciones de mercado y hacía alusión a uno de estos puntos también, ¿no? Hacer hincapié en el análisis de los datos de vanguardia. Las organizaciones necesitan una estrategia para crear una fuerza laboral resiliente y adaptable, preparada para los desafíos presentes y, sobre todo, para las oportunidades futuras. Y decían, el secreto de la sostenibilidad en recursos humanos requiere de una sólida combinación entre conocer y predecir a partir de datos, establecer objetivos y planificar en consecuencia a estos. Por otro lado, también quería traeros a este webinar las famosas 5 Rs. También leeréis en algunos informes que hablan de las 7 Rs incluso, con relación a la planificación estratégica de la fuerza laboral. Por un lado, tener a las personas correctas en la compañía, con las capacidades adecuadas, en los roles donde mejor puedan explotar su potencial, en el momento correcto y a un coste adecuado para las compañías, porque si no podemos también incurrir en aspectos de compensación hablando en que no pueda soportar ciertos costes, ¿no? Por eso también impacta mucho en toda esta planificación la parte de compensación. Y por último, quería llevar a un símil con un flujo cuáles serían los pasos de esta planificación de la fuerza laboral. Por un lado, debemos de conocer y caracterizar a la plantilla, ser conscientes de lo que tenemos en términos de dimensión y de capacidades o de cualidades de la plantilla actual. A continuación, analizar los posibles impactos si pensamos en hacer simulaciones de lo que pasaría a medida que la compañía vaya evolucionando. Esto no es una cuestión de décadas, sino esto es una cuestión de que dentro de un año probablemente
en todas las compañías tenemos situaciones como las que os he mostrado, ¿no? Jubilaciones, rotaciones, promociones, etcétera. Y este tipo de impactos hay que preverlos y hay que analizarlos antes de ponerlos en marcha. En tercer lugar, ser capaces de proyectar escenarios, proyectar cuál sería la plantilla futura en base, pues, por ejemplo, en la creación de nuevos puestos en las organizaciones. Hay que ser capaces de visualizar ese escenario, ¿no? Definir cuál sería el futuro de la plantilla que necesitamos como compañía, como negocio, y simular ciertos flujos de entrada, salida o incluso movilidad en la plantilla para llegar a ese escenario deseado. A continuación, en cuarto lugar, comparar qué es lo que tenemos actualmente con qué es lo que vamos a tener en el futuro. Y por ende, aquí entra en juego también el impacto que tiene en el presupuesto de la función de recursos humanos los costes de la plantilla, ¿no? Ya sea incrementándola o ya sea mediante la adquisición de nuevas capacidades en la plantilla actual, que esto impacta directamente en los costes en términos de formación. En quinto lugar, debemos de ser capaces de analizar las acciones que vayamos a anticipar, sobre todo poniendo foco en los puestos críticos en las organizaciones. Más allá de poder hacer simulaciones o preparar o proyectar escenarios de lo que necesita la compañía de cara al próximo año o de cara, como comentaba antes, en el medio y en el largo plazo, hay que poner foco a los puestos que de verdad son críticos en las compañías y priorizarlos, por supuesto. Y por último, repetir este ciclo de forma continua, ¿no? Planificarlo, ejecutarlo, chequearlo y actuar sobre ello en base a las necesidades que tenemos como compañía. Pues esto es todo por mi parte como introducción. Vamos a continuar para que podáis ver esto en cómo se llevaría a cabo a través de una solución tecnológica. Muchas gracias. Gracias, Álvaro. Miguel. Gracias. Sí, gracias. Gracias, Álvaro. Gracias, Laura. ¿Veis mi pantalla? Sí, te lo confirmo. Perfecto. Bueno, pues después de esta introducción de Álvaro con respecto a lo que el mercado y los analistas dicen y definen como planificación estratégica de la fuerza laboral, pues vamos a enseñar ahora cómo en Talentia hemos dado solución a este área tan importante y tan en boga de los recursos humanos. Entonces, bueno, para dar solución a esta casuística, Talentia lo que ha diseñado es una nueva plataforma que obviamente la hemos llamado Strategic Workforce Planning. Es una plataforma que, digamos, sirve como centro de análisis para todos los datos de recursos humanos, ofreciendo una visión holística de la fuerza laboral a lo largo del ciclo de vida de la persona. Y para ello lo que hemos hecho es situar, digamos, decirlo de alguna manera, por encima del resto de procesos de nuestra solución, esta nueva área para que interactúe con todos estos procesos. Veis también en pantalla el módulo de Salary Analysis, análisis salarial. Este es un módulo que forma parte de esta plataforma Strategic Workforce Planning, ya que es un componente muy importante, como comentaba Álvaro anteriormente, bueno, pues para abordar los desafíos críticos relacionados con compensación. Principalmente por dos motivos. Uno de ellos es legal, es decir, nos sirve para apoyar el cumplimiento de la Directiva Europea 2023-970. Bueno, pues para obviamente dar cobertura al análisis de la brecha salarial, transparencia retributiva y equidad retributiva, pero también es un modelo para simular el impacto económico de la aplicación de políticas salariales específicas para, entre otras cosas, estar alineados con el mercado y también retribuir el talento de forma adecuada. Por tanto,
Nuestra plataforma Strategic Workforce Planning nos va a servir como punto de partida para aprovechar toda la información que gestionamos en los procesos que veis en la tabla en pantalla. Es cierto que Talentia posee herramientas de Business Intelligence que nos permiten crear analíticas holísticas, es decir, con todos los datos de la organización, pero en este contexto lo que proponemos con este módulo es facilitar el trabajo, dar una serie de analíticas predefinidas y, por supuesto, escenarios o plataformas para ayudarnos a escenarios de simulación. El primero de ellos, el de análisis salarial. Entonces, bueno, centrándonos en concreto en el área de planificación estratégica de fuerza laboral, digo en concreto porque luego ahondaremos también en el modelo de simulación salarial. Bueno, pues ahora más que nunca se prevé que las empresas crezcan de manera responsable, pero dentro de las limitaciones de recursos económicos, obviamente, pues que todas tenemos, y con un enfoque en la creación de entornos de trabajo justos, transparentes y atractivos. Entonces, la principal propuesta de valor de nuestra planificación estratégica de la fuerza laboral es, como comentábamos, aprovechar los datos de recursos humanos tratados en la plataforma con respecto, bueno, y ver dónde estoy con respecto a mis objetivos de crecimiento para a partir de ahí poder establecer escenarios de simulación, por ejemplo, el que veremos en cuanto a simulación retributiva, y ajustar mis iniciativas hasta encajarlas con esas limitaciones presupuestarias de forma que podamos cubrir las brechas ajustándonos a dichas limitaciones. Bueno, entonces, el primer punto, como hemos comentado, en la planificación estratégica de la fuerza laboral es analizar datos. Analizar datos del ciclo de vida de la persona en la organización, aprovechando y racionalizando todos los datos que se recopilan a lo largo de dicho ciclo de vida, desde revisiones salariales hasta evaluaciones del desempeño, formación impartida, movilidad interna. Lo que proponemos es un cuadro de mando de análisis combinando múltiples indicadores heterogéneos y poder explorar en una especie de máquina del tiempo pues bueno, los datos, las cifras que han sido, las que son, pero también las que serán, con una proyección lineal en el tiempo. Vamos a ver un ejemplo práctico de cómo son estas analíticas. Este es el área de planificación estratégica de la fuerza laboral en Talentia, con todo lo necesario para trabajar esta área, tanto en cuanto a análisis de datos como en cuanto a escenarios de simulación. Y el primer punto en el que queremos centrar este ejemplo práctico es en ese cuadro de mando. Liberamos una gran cantidad de indicadores de fábrica, out of the box, que recogen información desde diferentes perspectivas del ciclo de vida de la persona, como comentábamos. Y estos indicadores pues, pueden incluir diferentes rangos para analizar de forma más homogénea los datos. Comentábamos que todos los indicadores son punto en el tiempo, lo cual permite ver con la línea temporal que vemos en la parte superior los datos también a futuro. Y bueno, son analíticas como por ejemplo revisiones salariales realizadas, horas de formación impartidas, brecha salarial de género, rango de penetración salarial en la banda, distribución por cuartiles retributivos y desempeño, las famosas matrices de mérito. Y estas analíticas se pueden ver de manera global para toda la compañía o por colectivos específicos. Incluso podemos ver, como veis en la parte inferior derecha, distribución por generaciones y muchísimos más indicadores que no vemos en pantalla, pero que se pueden activar en este, digamos, primer análisis de qué tenemos, ¿no? Como punto de partida y qué vamos a tener en una proyección lineal, como digo, si no hacemos nada en este caso. Bueno, además de estos datos, el análisis de estos datos que vienen de la propia plataforma, los diferentes procesos gestionados en este caso, pues con el software de Talentia, con un software de talento, con la plataforma Strategic Workforce Planning también podemos importar datos externos con plantillas en Excel y podemos combinarlos con los datos que estamos analizando de recursos humanos. Por ejemplo, podemos importar las ventas individuales que nos vienen de un CRM o, por qué no, incluso datos relacionados con nuestras emisiones al medio ambiente
para poder tener un análisis holístico ya no de los datos de recursos humanos, sino de toda la organización y poder dar soporte, por ejemplo, también a una directiva sobre directiva de reporte sobre sostenibilidad corporativa que entró en vigor ya en 2023. En este caso, lo que podemos dar es una visión completa sobre nuestros indicadores ESG, pero ya no solo centrados en la S, la parte social de esa ESG, sino que incluso podríamos generar reportes centrados también en la parte environmental, en la S y en la G, en la governance, donde sea necesario, creando informes holísticos con estos indicadores también externos. Por tanto, es una plataforma que nos sirve para combinar datos internos y datos externos de otras, vamos a decir, soluciones que estemos gestionando dentro de la organización. Dentro del área de Strategic Workforce Planning es muy importante, como comentaba Álvaro también, bueno, definir objetivos que pueden estar asociados a toda la organización, pueden estar asociados a una empresa del grupo, a un centro de trabajo, a un departamento o a personas, a colectivos concretos. Y, bueno, aparte de poder definir esos objetivos, poder, vamos a decir, comparar los datos reales, las cifras reales con dichos objetivos. Vamos a ver un ejemplo práctico también en la plataforma. En este caso estáis viendo la definición de un cuadro de mando con objetivos. Por tanto, podemos definir objetivos como, por ejemplo, mejorar nuestro comparratio medio, reducir la brecha salarial de género, mejorar la adecuación a los puestos, es decir, reducir, digamos, el gap de adecuación, o, por ejemplo, reducir la rotación, aumentar horas de formación, que precisamente será un objetivo íntimamente relacionado con esa reducción del gap persona-puesto. Los riesgos, como comentaba, pueden ser asociados a una persona o a un colectivo, por ejemplo, posible fuga de talento, o a una organización concreta o un centro de trabajo. Bueno, estos objetivos pueden ser también analizados y comparados, como os comentaba, con los datos actuales, como estáis viendo en pantalla ahora mismo, y por supuesto también analizados en el tiempo, también en función de los datos presentes, pasados y futuros. Bueno, una vez tenemos analizados los datos, una vez hemos fijado también, o cargado, mejor dicho, datos externos para dicho análisis holístico, una vez hemos creado objetivos y comparados con los datos actuales, algo muy importante en la planificación estratégica de la fuerza laboral es detectar riesgos. Es algo que también comentaba Álvaro en su presentación, en su introducción, con respecto a los analistas, al Gartner. Es importante detectar y conocer los riesgos. Lo que permitimos hacer con la plataforma es anotar riesgos específicos, en este caso riesgos detectados por recursos humanos como parte de ese análisis. Los riesgos pueden estar catalogados y vinculados también a individuos, a personas concretas, a colectivos concretos, o a una empresa, o a un centro de trabajo, o a un departamento. Un riesgo está catalogado, como veis en esta matriz en pantalla, en una probabilidad de ocurrir y en un impacto para la organización, lo cual permite definirlo o catalogarlo en 3 niveles de gravedad. Cualquier anotación de riesgo se puede mostrar, como veis, con un color diferente, lo cual nos va a dar o definir su gravedad. Por esto está en este caso dividido o clasificado en 3 niveles, que son los 3 colores que veis en pantalla. Vamos a verlo en un ejemplo real. Un riesgo, ¿qué puede ser? Pues puede ser la posible fuga de talento, puede ser la falta de skills, también puede ser un alto porcentaje de brecha salarial o una inequidad salarial interna o externa que impacta directamente también en nuestros riesgos, vamos a decir, de talento. Dichos riesgos pueden ser, como os decía, asociados a personas, colectivos, y con dicha probabilidad y dicho impacto nos van a dar la gravedad y por tanto nos va a permitir en una matriz a modo de mapa de calor detectar rápidamente los riesgos y las situaciones que requieren de
una mayor atención por tener una mayor gravedad o impacto en la organización. Bueno, una vez tenemos el análisis de los datos realizado, una vez tenemos la definición de objetivos, la comparación con el dato real actual, una vez hemos definido los riesgos y creado las analíticas también de gravedad de dichos riesgos para poderlos atender de forma, vamos a decir, prioritaria, el sistema nos permite además compartir todos estos resultados, todas estas analíticas con cualquier usuario, con cualquier parte interesada dentro de la organización. Esto lo conseguimos a través de una herramienta que bueno, la hemos llamado Social and Collaboration. Es una red social dentro del producto, licenciada aparte de nuestro módulo Workforce Planning, que permite compartir, ya digo, para la posterior discusión con otras partes interesadas, ya sean gerentes, directores financieros, managers afectados por las, vamos a decir, analíticas que hemos comentado. Esto genera un debate social, sin necesidad de sacar la información del sistema o de enviarla por email. Obviamente respetando la seguridad del producto, lo cual permite pues, tratar toda esta información de forma totalmente segura, dada su importancia. Bueno, hasta ahora hemos estado hablando de analizar datos, qué tenemos, qué tendremos, qué riesgos tenemos, qué objetivos, pero con la plataforma Strategic Workforce Planning además podemos pasar a la acción, es decir, simular escenarios. Como veis en pantalla hay varios escenarios que podemos simular. Un escenario de simulación salarial, un escenario también de presupuestación o un escenario de simulación organizativa o de relacionada con formación, como comentaba Álvaro, upskilling o reskilling, dependiendo de qué necesitemos hacer con nuestros colaboradores. Talentia lo que ofrece son modelos directamente, que además se pueden añadir incluso en una implementación específica o a través de nuestro marketplace. Un modelo está diseñado para acompañar al usuario de recursos humanos a través de un tipo específico de análisis y una planificación relacionada. En este caso, como veis, el primer modelo que hemos desarrollado es el de compensación. El análisis salarial es un modelo diseñado para centrarse en el análisis de la equidad interna y de la brecha salarial de género, que como comentábamos, nos viene también dada por la directiva del 10 de mayo del 2023/970, que tiene por objeto reforzar la aplicación del principio de igualdad retributiva entre hombres y mujeres por un trabajo igual o de igual valor a través de la transparencia retributiva. Además, el análisis salarial es un concepto clave en la planificación estratégica de la fuerza laboral, ya que ambos procesos trabajan de forma conjunta para gestionar eficazmente el talento, ya que permite optimizar el presupuesto que manejamos como la composición de la plantilla. Al final, la planificación estratégica, como ha comentado Álvaro, se centra en prever las necesidades futuras de talento en la organización, bien sea por posibles jubilaciones, bien sea por cambios de necesidades en cuanto a conocimientos. En este caso, la herramienta de análisis y simulación salarial es esencial, ya que nos va a ayudar a evaluar los costes y predecir el impacto financiero de esas necesidades de talento. ¿Por qué? Porque nos ayuda a identificar discrepancias salariales para mejorar la equidad interna, también la competitividad externa y asegurar de esta manera que el coste salarial esté alineado también con los objetivos estratégicos. En definitiva, redunda en la retención y desarrollo del talento clave mediante salarios competitivos. Por tanto, va más allá de un simple presupuesto salarial, sino que requiere de herramientas que nos ayuden a afinar ese presupuesto salarial. Por tanto, hemos liberado también un módulo de análisis salarial, como os decía, dentro de esta plataforma Strategic Workforce Planning. Este módulo nos permite crear un escenario hipotético y a partir de aquí, pues bueno, identificar la población a la que queremos analizar, elegir las rectas de referencia salarial que vamos a utilizar para dicho estudio, por ejemplo, la mediana de los salarios de las personas, de los empleados existentes o la media
o solo de hombres, o solo de mujeres, o de todas las personas de la organización. Esas rectas salariales también pueden ser obtenidas de datos de mercado externos para ver dónde se posicionan los salarios de las personas de la organización en comparación con puntos de referencia. Y una vez tenemos esas rectas, podemos crear una hipótesis para hacer coincidir con un punto de referencia seleccionado o aplicar un aumento a través de una matriz de recomendaciones. La más famosa es la matriz de mérito. Ahora vamos a ver un ejemplo de todo esto. También con la posibilidad de definir restricciones presupuestarias para ver dónde se posicionan esos nuevos salarios, pero siempre teniendo en cuenta esa restricción de nuestro presupuesto. Finalmente, poder analizar, simular los aumentos y exportarlos también a plataformas de terceros, como por ejemplo la nómina. Esto es cómo funciona el módulo de análisis salarial. Ahora vamos a verlo en la práctica. Vamos a desgranar este modelo, estos pasos. Entonces, viendo nuestra solución, lo primero que podemos definir son las rectas salariales. Aquí podemos ver un cuadro de mando donde directamente el sistema nos posiciona a las personas en función de su cuartil. Y aquí vemos algunas de las rectas. Podemos ver, por ejemplo, la mediana de los salarios, en este caso, de la organización, o la mediana de los salarios de hombres, la mediana de los salarios de mujeres. Para crear una recta podemos seleccionar un grado salarial, podemos seleccionar bandas bandas de edades, podemos seleccionar perfiles, puestos y podemos hacer dicho análisis en base a un concepto, como vemos en el eje Y, en este caso el salario bruto anual, o podremos hacer el estudio sobre un concepto salario en concreto, y para que la recta nos dé el resultado podemos, como veis, elegir la compensación actual, por ejemplo la mediana o la media, o rectas también de mercado, o incluso incluir la información de forma manual. Una vez tenemos las rectas definidas, podemos crear un escenario, un modelo de análisis salarial en el que podemos hacer uso de las rectas que consideremos. En este caso, en el ejemplo, estamos haciendo un estudio con las rectas, la mediana de la retribución de mujeres, la mediana de retribución de hombres, la mediana de retribución total, y el sistema nos permite visualizar en tiempo real la comparativa. Por ejemplo, aquí podríamos ver dejar en la gráfica la mediana de los salarios de hombres y compararlo en este caso con las mujeres, y esto podemos además analizarlo en cualquiera de los unidades, departamentos, secciones de nuestro organigrama. De esta manera podemos ver los puntos que quedan por debajo de, vamos a decir, las rectas de referencia. De hecho, podemos ver en la gráfica inferior derecha todos los puntos, todos los hombres y todas las mujeres que quedan por debajo de las rectas de referencia. Una vez tenemos este análisis inicial, podemos también pues aplicar hipótesis. Es decir, teniendo detectadas esos sesgos o esas brechas salariales, en ese análisis que llamamos tal cual o así, o de situación actual, se puede proceder a revisar los salarios seleccionados. Eso se mostrará en una analítica de resultados TUI, y para elegir entre los modelos, vamos a decir, para planificar las subidas salariales, podemos elegir entre dos modelos principales. Forzar salarios a una recta de referencia o utilizar una directriz, una matriz de directriz para forzar un porcentaje de aumento basado en dos dimensiones. Por ejemplo, lo que comentábamos, si se desea utilizar la matriz de méritos, se utilizaría la relación entre la compensación y la última, vamos a decir, evaluación, por ejemplo. Vamos a verlo en un ejemplo práctico. Aplicar una hipótesis, en este caso, nos permite navegar de nuevo o directamente a todos aquellos puntos que quedan por debajo de la recta de referencia seleccionada. De nuevo podemos coger al colectivo de las mujeres y compararlas con la recta de referencia de la mediana del salario de los hombres. Aquí podríamos ver todas las, vamos a decir, personas que quedan debajo de este punto, y aquí podemos aplicar, en este caso, esas dos políticas de subida salarial. En este caso, aplicar una recta de política. La recta de política definida en este caso es la mediana de los salarios de los hombres, para un colectivo obviamente determinado, y aquí podemos decirle al sistema que nos calcule cuál es
vamos a decir, el coste de subir todos los puntos o acercar los puntos a esa mediana. Digo acercar porque en este caso estamos viendo un gráfico ya de evolución, a veces está aplicada la matriz, la política de subida salarial. Seguimos viendo puntos verdes, los puntos verdes serían las mujeres que quedan por debajo de la recta marcada en el sistema, que es la mediana de salarios de los hombres. Seguimos viendo puntos que quedan por debajo porque el sistema ha tenido en cuenta también restricciones presupuestarias, como por ejemplo no hacer una subida mayor de un 5% o de una cantidad específica. El otro modelo de simulación, como os comentaba, es aplicar una matriz de pautas. En este caso estamos viendo una matriz de mérito, en el que podemos ver con, vamos a decir, la metodología de cuartiles en función del comparratio y el posicionamiento en función de una escala de evaluación global de 5 niveles. Podemos navegar hacia un colectivo en concreto dentro de esta matriz y aquí aplicar justamente una matriz de guía en función de las subidas mínimas y máximas que hayamos definido para cada uno de estos colectivos. Por tanto, aquí el sistema también nos mostrará el coste de dicha subida salarial aplicando una matriz. En este caso es de mérito, pero podría ser una matriz también, por ejemplo, utilizando la antigüedad en la compañía y el resultado de la evaluación, o la antigüedad en la compañía y, vamos a decir, el rango en el que caes en función de los años o meses en los que no has tenido subidas salariales. Es decir, se pueden aplicar matrices de subida salarial de forma continua en cada uno de los colectivos hasta llegar a la política deseada. Una vez tenemos el cálculo, vamos a decir, perfecto, utilizando la recta de política o utilizando una matriz o n matrices de subidas salariales y aplicando también las limitaciones presupuestarias, el sistema es capaz de calcular la subida salarial requerida y finalmente exportar dichos informes a, por ejemplo, el software de nómina. Bueno, os comentaba en un momento de la presentación que el área de Strategic Workforce Planning, planificación estratégica de la fuerza laboral, permite analizar datos y a partir de ahí permite generar escenarios de simulación. El primer escenario de simulación que hemos liberado es este que acabáis de ver, el de análisis salarial, por dos motivos, principalmente para cubrir la directiva europea sobre transparencia retributiva y, en segundo lugar, por supuesto, para apoyar las políticas de planificación estratégica de la fuerza laboral. Es un modelo muy centrado en ese análisis de la compensación. Ese análisis de la compensación nos va a dar un resultado que será utilizado en un segundo modelo, que puede ser este que estáis viendo en pantalla, el modelo de presupuestación de recursos humanos. En un modelo de presupuestación podremos definir otras, vamos a decir, hipótesis. Una de ellas será la subida salarial, que obviamente nos supondrá un coste a tener en cuenta nuestro presupuesto de recursos humanos. Dicha subida salarial vendrá recogida, si se ha utilizado el módulo de análisis salarial, mediante una, vamos a decir, metodología o mejores prácticas como las que acabamos de ver. Pero además, en la presupuestación podremos tener en cuenta nuevas contrataciones, nuevas altas, bajas, cambios de posiciones, recolocaciones también dentro de la misma organización, aunque no sea una promoción, cambios en el full-time equivalence o cambios en la, vamos a decir, balanza entre variable y bonus y muchos otros conceptos. Esto nos permitirá también hacer escenarios de simulación de presupuestación para finalmente tener un escenario final, igual que ocurre con el módulo de análisis salarial. Y otro modelo que comentaba también Álvaro en la introducción, otro modelo de, vamos a decir, de simulación, será el modelo basado en el upskilling o reskilling, en función de si tenemos que tener en cuenta la obtención de habilidades moviendo a personas dentro de la organización o formando a personas o contratando personas fuera de nuestra organización, lo cual nos va a suponer también costes específicos en relación con la formación. Estos son otros modelos de simulación dentro del área de planificación estratégica de la fuerza laboral que, bueno, veremos en otros webinars que haremos más adelante.
Y bueno, esto es lo que yo os quería contar a nivel práctico, cómo Talentia da solución a este área de planificación estratégica de la fuerza laboral. Repito, analizando datos, cruzando datos de talento o de recursos humanos con datos externos, creando, vamos a decir, o fijando objetivos y analizándolos con los datos actuales y futuros, también definiendo mapas de riesgos y finalmente pasando a la acción, creando escenarios de simulación. El primero de ellos, el de compensación, que como hemos dicho está íntimamente relacionado también con, vamos a decir, en este caso, pues la obtención y retención, aunque la palabra no nos guste mucho, de dichos talentos, ¿no? Para lo cual estamos planificando la fuerza laboral y el primer aspecto importante es, por supuesto, la retribución. Hasta aquí mi parte de la presentación. Creo que es el momento de Muchas gracias, Miguel. preguntas. Si tenéis alguna duda, pregunta, nos la podéis hacer. Creo que tienes... Bueno, ahora mismo no hay ninguna pregunta, pero estamos a vuestra disposición para contestaros a cualquier consulta que tengáis. Vamos a enviaros la grabación para que la podáis volver a ver en cualquier momento y nada más, agradeceros a todos vuestra asistencia. Muchas gracias, Álvaro, muchas gracias, Miguel, por vuestra participación y nos volvemos a ver en próximos webinars. Gracias. Gracias, Laura. Gracias a todos. Laura. Hasta luego. Adiós.